Bueno, Armando, un gusto, enorme placer, gracias por atendernos. Aquí te saludamos Telma Luzzani, Marcelo Rodríguez y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Telma y todos los demás en ese medio. Es un enorme placer también para nosotros como hondureños y en medio de toda esta coyuntura política poder compartirle esta emoción, pero también estas valoraciones. Es realmente, una escena llena de emotividad, de entusiasmo, de alegría frente a ese escenario político que se avecina para el próximo fin de semana. El pueblo se ha volcado a favor en su gran mayoría, de la candidatura de la compañera Rixi Moncada, darle ese respaldo para un segundo gobierno de libertad y refundación, frente a unos sectores del bipartidismo, de la oligarquía, aliados del imperialismo norteamericano, que han tenido planes permanentes desde ese 2009 con el escenario del golpe y posteriormente, ¿verdad?, ya con la llegada, después de 2 años, 7 meses de narcodictadura, el corte histórico que se produce ese 28 de noviembre del 2021 y que construye una esperanza, una expectativa para Honduras. Y repito, ¿verdad?, los resultados positivos que realmente ha desarrollado la política pública, pues frente a ese avance, la derecha pretende de alguna manera arrebatarnos la victoria. Pero hay un pueblo organizado, consciente, militante, y lo ha demostrado esta concentración de hace unos minutos atrás. Armando, antes de seguir, ¿nos podés contar, porque leímos, vos sos candidato designado presidencial? Yo diría, para que lo entienda aquí la gente, serías candidato a vicepresidente, algo así. Sí, es que en nuestro país la estructura de vicepresidencia está dividido en 3. Son 3 designados presidenciales, y en este caso es el vicecanciller Enrique Reina, la compañera Angélica Álvarez, que es una joven de 31 años, exministra de Derechos Humanos, y en mi caso, como docente universitario por más de 30 años, sociólogo, estudié ciencias políticas en Bulgaria, en aquella época socialista, hice maestría en sociología en Costa Rica, he sido docente y acompañando el movimiento social, movimiento estudiantil, movimiento magisterial y todo lo que significó también la organización del Frente Nacional de Resistencia Popular. Estamos desde ese movimiento social acompañando y construyendo partidos. Qué bien, bueno, o sea, venís, al igual que Rixi, al igual que Xiomara, vienen de la resistencia de esos 12 años de narcodictadura, que no es un eufemismo, un invento, no, ahí es como los yanquis inventan para perseguir, ¿no?, al presidente de Colombia, de Venezuela. Ahí realmente el expresidente José Orlando Hernández está preso en Estados Unidos por narcotraficante. Pero, Armando, mira, para contarle a la audiencia, te hago 3 preguntas, después también le abro el juego a los compañeros acá. En las semanas previas a en esta campaña electoral tan intensa que están viviendo, se denunció un golpe electoral con audios que salieron de una consejera electoral, donde se denunciaba, ustedes pudieron justamente ver todo lo que se estaba pergeniando para dar este golpe electoral. Luego hubo un simulacro fallido también, que fue bastante preocupante, y luego también tenemos la injerencia abierta de Estados Unidos a través de, por ejemplo, la figura de la gusana María Elvira Salazar. ¿Podés contarnos un poquito cómo va estas cuestiones? ¿Cómo fueron estas cuestiones? Sí, bueno, en esencia, repito, desde el primer momento de asumir el poder la compañera Xiomara Castro como presidenta, ha habido una permanente campaña para desestabilizar, descalificar, etcétera. Intentaron apoderarse de la directiva del Congreso, no lo lograron, el pueblo acompañó a la compañera Xiomara y se asumió una directiva probablemente con posturas más patrióticas que propiamente del Partido Libertad y Refundación, porque el presidente no pertenecía al Partido Libertad y Refundación. Luego el escenario que podemos ver después de todos esos intentos, que el presidente Manuel Zelaya calificó de 7 intentos de golpe suave durante el proceso de gobierno de la compañera Xiomara Castro, el escenario es el 9 de marzo del presente año, en las primarias, en que estos sectores de la derecha hicieron unas maniobras para crear crisis en medio de ese proceso de elecciones internas, queriendo inculpar a las Fuerzas Armadas, que dicho sea de paso, en esta coyuntura es
un liderazgo patriótico, ¿verdad? Y el escenario que hace referencia es realmente 36 audios que se filtraron de la representante del Partido Nacional, que fue la que dirigió en el CNE, 26 audios que dirigió el CNE durante las internas. Entonces se pone en evidencia esa conspiración que tienen de trastocar, manipular el TREP, el sistema de transmisión, además del transporte del material electoral, no impedir, bueno, que como establece la Constitución, que sea el ejército el que ayude en ese proceso de transporte y supervisión del material y otorgárselo a empresas privadas. Luego se pone en evidencia también comunicaciones con los militares. Hay un militar que está en medio de esas conspiraciones, conspirando para ese proceso, ¿verdad?, de hackeo a el sistema y de trastocar o crear crisis con el transporte del material. Hay muchos elementos en esos materiales que muestran además el vínculo con los sectores de Miami de ultraderecha que intervendrían o intervendrán todavía, ese es el escenario posible, en la noche del 30 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, en que supuestamente se daría, ¿verdad?, el primer avance del proceso electoral, en el cual también se habla de encuestas falsas que se venían desarrollando de la derecha. La derecha también, el bipartidismo, que es el Partido Nacional y el Partido Liberal, no han tenido capacidad para movilizar, para crear enormes concentraciones. Lo que hicieron fue movilizarse a Miami, ¿verdad?, o hacer pequeños especies de caravanas, manipulando las horas de concentración de tráfico para hacer creer que tenían capacidad, pero no tienen capacidad de convocatoria y en esencia están preparando, se han movido a Miami con esta senadora, ¿verdad?, norteamericana, Gusano, de apellido Salazar, la cual prepara María Elvira Salazar, la cual prepara todo un escenario en el cual estaría prácticamente planteándose la posibilidad en estas declaraciones que han dado de intervencionismo, nuevamente amenaza al pueblo hondureño. Luego, el otro tema también importante es que se movieron a Miami por la cantidad de migrantes, a querer manipular la conciencia de los hondureños migrantes que envían remesas supuestamente para crear toda esa historia que es presente en América Latina de una narrativa de miedo, de que supuestamente viene el plan Venezuela, que viene el comunismo y que supuestamente estaría, entre comillas, en peligro. Pero yo creo que hay que entender que buena parte de los que se fueron migrantes de Honduras, y si podemos revisar esos escenarios, entre la frontera entre Guatemala, masiva migración hondureña fue producto de la narcodictadura, y hay gran mayoría que están a favor nuestro. Entonces, el escenario es ese, realmente, de la posibilidad de que sigan empeñados en ese plan de golpe electoral, pero tenemos una base muy sólida. Honduras ha crecido y esa militancia es enorme. Estamos en términos reales alrededor de 10 puntos, probablemente arriba. Este fin de semana lo vamos a demostrar con la concentración en Tegucigalpa de cierre, ¿verdad? Y las encuestas que se están haciendo de intención de voto. Es efectivo también el resultado de las políticas públicas desempeñadas por la compañera Xiomara Castro a favor de los pobres, en las cuales pues tenemos casi un 10%, arriba de un 10% de población que ha dejado esos espacios de pobreza, ¿verdad?, en que lo dejó realmente la narcodictadura. Hay expectativa y esperanza, juventudes con proyectos de beca, con crédito, con rompimiento, con ese esquema de dominio que ha tenido la banca en Honduras, ¿verdad?, y fundamentalmente el monopolio de 10 familias, ¿verdad?, que son los grupos de 25 grandes empresas que han concentrado, manipulado la economía hondureña, y que realmente en toda esta etapa del neoliberalismo, más de 4 décadas, han logrado exoneraciones de impuestos. No pagan prácticamente los impuestos estos señores, y ese es el escenario. Tenemos en términos de estrategia, ¿verdad?, que el tema de la duda sobre el TREP lleva a formularnos una estrategia de asegurar que 19.167 actas de cierre lleguen a Tegucigalpa a la par, ¿verdad?, de la transmisión del TREP
porque creemos que pueden de alguna manera hacer situaciones como la del 2013 y 2017 en que hackearon la red, que hicieron caer el sistema y escenarios de este tipo, pero hay un pueblo organizado. Eso es lo que te podría decir en términos generales, pero hay enorme expectativa de éxito, de triunfo en las concentraciones. A ver, me parece que sí, perdimos la conexión. A ver si la retomamos, porque bueno, recordemos que Armando está ahí en la plena movilización que se daba hasta hace unos minutos, y a ver si nuestro querido productor general Leandro Deza puede retomar. Bueno, esperamos un poquito. Peligroso, ¿no? Lo que contó, realmente preocupado. Ahora ahí está, ahí sí, estamos. Sí, bueno, Armando, acá Marcelo Rodríguez te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Te quería preguntar. Marcelo, bien. Bueno, ¿cómo es el sistema en la elección de Honduras? ¿Hay segunda vuelta? ¿Cuánto hace falta para ganar en primera vuelta? ¿Hay balotaje? Contanos cómo es. No, en Honduras no existe segunda vuelta, ¿verdad? Ahora concurren 5 candidatos, 2 del bipartidismo tradicional que dominó por más de 130 años la gestión de la política en Honduras, y 2 partidos supuestamente, ¿verdad? Emergentes, se les dijo de esa manera durante mucho tiempo. En la década anterior se les calificó de partidos de maletín porque se prestaban a través de compra de credenciales. Me refiero al Partido de Innovación y Unidad Pino, socialdemócrata, y el Partido Demócrata Cristiano. Y el Partido Libertad y Refundación, que surge de un brazo, una ala del Partido Liberal y del movimiento social, así como los movimientos de izquierda revolucionaria que emergen desde, antes realmente la década de los 20, pero es en 1954, con la gran huelga del 54, en que surge el Partido Comunista y otros partidos marxistas, ¿verdad? En procesos posteriores, en la década de los 80, movimientos de insurgencia como el movimiento Cinchonero, Lorenzo Zelaya, el Partido de los Trabajadores Centroamericanos, que estuvo liderado por un sacerdote jesuita de origen norteamericano, y todas esas fuerzas han fluido posteriormente conformando un partido que se llamaba Unificación Democrática. Pero luego del golpe de Estado, todos estos actores, ¿verdad?, estuvieron prestos a formar ese bloque único, ese partido que emerge llamado Libertad y Refundación, liderado por Manuel Zelaya, que era el presidente en ese momento del Partido Liberal, un ala progresista que asume, ¿verdad?, un vínculo con los movimientos que estaban emergiendo en América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y que el imperialismo consideró que era el eslabón más débil y conspiró junto con las élites internas para propiciar ese golpe de Estado del 2009. Y luego todo lo que ustedes conocen de ese escenario posterior. Pero en Honduras no existe más que una vuelta electoral y las elecciones primarias. Entonces, ese es el escenario que tenemos de los actores que participan. Decirles que los 2 candidatos de esos partidos tradicionales, del Partido Liberal y del Partido Nacional, son originarios, ¿verdad?, de origen árabe, porque en Honduras tenemos que estas élites económicas son de origen árabe. Salvador Narrala Salón y el otro candidato del Partido Nacional, Narri Asfura, ¿verdad?, que en épocas anteriores, en la década de los 80, que se inicia el proceso de transición, 90 e inicios del siglo XXI, estos empresarios, estos círculos de esas 10 familias financiaban a los políticos, las campañas de los políticos, pero ahora ellos pasaron al frente buscando tener el poder y realmente están desvinculados de la masa de los sectores populares. Eso se ha demostrado en diversos eventos cuando la compañera Rixi Moncada, que es maestra, que viene desde abajo y que trabajó con los pueblos originarios, hizo una gira, ¿verdad?, de diálogo abierto con los pueblos originarios. Estos han sido incapaces de conectarse ni con los pueblos originarios, ni con la clase trabajadora, ni con los campesinos, porque ellos representan la élite. Así es. Armando, ¿cómo estás? Telma te saluda. La pregunta es si tienen algún tipo de dato respecto a las encuestas, cómo está no solo el Partido Libertad y Refundación, sino también con respecto al resto. Y la otra es, ¿con qué porcentaje de popularidad se iría Xiomara Castro? Bien, eso es un
voy a empezar por lo último, es dato interesante, porque aquí la derecha quiere montar una narrativa de rechazo al gobierno, de que este gobierno, ¿verdad?, no ha cumplido y todo lo demás. Pero tenemos a nivel internacional encuestas que establecen que la compañera, sus niveles de popularidad, no tengo a mano en este momento los datos, pero están por encima, ¿verdad?, de los 50, 60 puntos por encima de... Sí, correcto. Y luego, en el caso de las obras que ha realizado, satisfacción en cuanto a mejoras en educación, en salud, en infraestructura de carreteras, a lo interno del pueblo, entonces en deporte, a los jóvenes, etcétera, en reducción de la criminalidad. Honduras fue calificado para 2011 y 2013 como los dos ciudades más violentas, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Eso, bueno, San Pedro Sula se ha retirado ya de esa lista de ciudades violentas y tenemos una reducción que estuvo en 86 de promedio, ¿verdad? Por cada 100,000 habitantes, alrededor de un 26%, que es el porcentaje, ¿verdad?, de niveles de crimen por persona. Estamos en mejora realmente, pero de igual manera el tema de la primera pregunta que haces con respecto a los porcentajes de las encuestas. Esto obviamente que son disputas en los medios de comunicación, ellos tienen una correlación de fuerza, la derecha tiene una correlación de fuerza enormemente favorable a ellos y tratan de manipular con encuestas. Nosotros tenemos encuestas, incluso internacionales, que nos ponen en una ventaja enorme frente a estos candidatos. Y la mejor encuesta, ¿verdad? Estamos valorando realmente lo de las elecciones internas. La compañera Rixi Moncada fue la candidata más votada en las elecciones primarias, ¿verdad? Entonces, a partir de esa fecha, obviamente han habido campañas de desprestigio y de todo tipo. Sin embargo, esa intención de voto nos mantiene arriba de 10%, entre 10 y 7% son varias encuestas que hemos recibido, ¿verdad? Y promediamos que definitivamente vamos con mucha ventaja a este proceso electoral. Existe también esa situación y preocupaciones, obviamente, que en medio de esta etapa las fake news, las campañas mediáticas podrían estar, o la de miedo, generar temor y miedo de violencia en el escenario político, podría de alguna manera, pero es contradictorio porque los sectores de la mediática de derecha hicieron campaña de desafección política unos años atrás, ¿verdad? Y meses atrás incluso, pero ahora están pidiendo que todo el mundo vaya a votar porque parten de expectativas en términos de que pueden manipular desde la mediática, pero eso les es desfavorable a ellos porque en la medida en que el pueblo se mueve, la mayoría está simpatizando y está del lado de la propuesta de Rixi Moncada. Entonces tenemos esa perspectiva de éxito, lo único que son los riesgos de sobre todo estos observadores internacionales que podrían estar queriendo distorsionar los resultados. Sí, eso te iba a preguntar justamente, Armando, pero mira, te interrumpo un minutito también para darle la bienvenida a nuestro queridísimo Atilio Borón, que está en Medellín, está en Colombia, y se vuelve a sumar ahora un ratito para finalizar esta entrevista con vos, Armando. Acá está, te saluda Atilio Borón. Con todo gusto, gracias, es un placer enorme, Atilio. No sé si sobre eso justamente yo te quería preguntar, porque tengo entendido que está de observador internacional la OEA y no sé qué otras también, la Unión Europea, y bueno, con el antecedente del rol que jugó la OEA, por ejemplo, en las elecciones en 2019 con Evo Morales, que después fue la que justamente pergenió el golpe de Estado, ¿no? ¿Cómo están pensando en manejar eso? Porque sabemos para dónde si bien ahora no está más Luis Almagro, y la OEA tiene un perfil más bajo, sigue siendo el Ministerio de Colonias. Así es. Bueno, ellos han programado una reunión para la próxima semana. Entendemos de alguna manera, ¿verdad?, que la derecha va a presentar supuestos argumentos frente a la descalificación y decir que es un Estado semejante a Nicaragua que persigue a la oposición y todos estos elementos, ¿verdad? Pero también Honduras se va a presentar, la representación del gobierno, para plantear el escenario esto de las denuncias de esos
esos audios, ¿verdad? Y toda la conspiración que se ha venido produciendo en los últimos meses. Entonces, creo que si bien es cierto, ellos tienen de alguna manera esa capacidad de maniobra, hay una experiencia en América Latina y en el caso de Honduras del 2013, el 2017, en que se prestó incluso la representante de Estados Unidos para avalar el fraude electoral. Entonces este pueblo sabe que ellos son parte de este esquema y no van a permitir de alguna manera que se den este tipo de maniobras. Bueno, realmente, Armando, te agradecemos un montón. Estábamos hablando acá con Armando Orellano. Lo decimos en palabras de Argentina, candidato a vicepresidente, para que nos entiendan aquí, de las elecciones ahora, acompañando la fórmula con Rexy Moncada de cara a las elecciones presidenciales del 30 de noviembre. Te agradecemos un montón la presencia en Diálogo Internacional, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo y de la UNDAB. Saben ustedes que aquí y que las organizaciones populares de Argentina estamos con ustedes, pendientes, así que todo el éxito y la fuerza para ustedes. Excelente, y nosotros igual, solidarios con el pueblo de Argentina. Gracias. Frente a esa agresividad de la ultraderecha, ¿verdad? De ese esquema darwinista, diríamos, de los libertarios. Así es. Y así que avanzamos en esa lucha, abrazados como hermanos, ¿verdad? También Colombia, bueno, todos los demás países de América Latina estaremos juntos en esa batalla por conseguir romper con las ataduras de la dominación, del imperialismo y ese esquema capitalista, su modelo neoliberal y todo lo que atenta en contra de la humanidad. Así es que un fuerte abrazo y enormemente agradecidos, y estamos juntos en la batalla. Muchas Un abrazo gracias. fuerte. Hasta pronto. Vamos por más socialismo democrático.